Excelente día para usted, para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Juan Camilo Medina Mazo sobre el tema de los traslados de fondo de pensiones. El doctor Camilo Medina es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, docente universitario, magíster. Doctor Camilo, excelente noche para usted. Doctor Germán, muy buenas noches para las demás personas que nos ven a través de las redes sociales. Claro que sí, doctor Camilo. Bueno, vamos a entrar en el tema. ¿En qué consiste el traslado de fondo de pensiones? Listo, doctor. No, lo primero que hay que indicar es que en Colombia existe una dualidad de sistemas, ¿sí? Hay un régimen público y hay un régimen privado. Uno es el régimen de ahorro individual con solidaridad, mientras que el otro es el régimen de prima media con prestación definida. El régimen de prima media con prestación definida es administrado por Colpensiones y es el régimen público, mientras que el régimen de ahorro individual con solidaridad es el régimen privado y es administrado por los fondos privados. Entonces eso es lo primero que hay que indicar, ¿sí? Cualquier afiliado tiene libertad de escoger en dónde está, si estoy en el fondo público o estoy en los fondos privados. En virtud de esa libertad, pues como ya lo manifesté, pueden estar en el régimen de ahorro individual o en el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, el traslado es esa posibilidad de cambiarse entre uno y otro fondo. Esto es, entre fondo público y fondos privados o viceversa. ¿Listo? Entonces, es esa posibilidad de regresar, de cambiarse en una y otra entidad. Ahora, para efectos de lograr esos traslados, esos cambios, pues hay una serie de requisitos que se deben cumplir. Entonces, si yo estoy en Colpensiones y me voy a trasladar a un fondo privado, y si estoy en privado y me voy a trasladar a Colpensiones, debo cumplir un requisito, es permanecer 5 años, ¿sí? Entonces, debo estar 5 años en Colpensiones para poder trasladarme a un fondo privado y viceversa. 5 años en el fondo privado para trasladarme a Colpensiones. Ese es el primer requisito que debo cumplir. Lo segundo es que no me puedo trasladar después de haber cumplido 52 años si es hombre o 47 años si es mujer. Si yo ya excedí esa edad, no me puedo trasladar. Esa es la regla general. Hay unas excepciones que ya las vamos a ver, pero por regla general no me puedo trasladar después de haber cumplido 47 años si es mujer o 52 años si soy hombre. Entonces, eso es para fondo público, cambiarme a fondo privado y viceversa. Pero si estoy en un fondo privado y me quiero cambiar a otro fondo privado, solo debo cumplir con 6 meses de permanencia. Una vez cumpla con esos 6 meses, me puedo trasladar entre fondos privados, más no al público. ¿Por qué? Porque requiero 5 años. ¿Listo? Entonces, esos son como los requisitos que se exigen. Hay unas excepciones. ¿Cuáles excepciones son? Por ejemplo, yo me puedo trasladar en cualquier época si soy beneficiario del régimen de transición. ¿Cuándo soy beneficiario del régimen de transición? Cuando tengo 750 semanas al 1 de abril del 94. Entonces, si yo tengo 750 semanas, me puedo trasladar en cualquier momento. Sea que tenga 47 años, sea que tenga 62, incluso cuando ya cumplí la edad máxima para pensionarme. Entonces, las personas que son beneficiarias del régimen de transición, esto es, tienen 750 semanas al 1 de abril del 94, se pueden trasladar en cualquier momento y no hay ningún condicionamiento. ¿Listo? Entonces, esa es una posibilidad de trasladarse. Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. Y por tanto no tendría que cumplir con esos requisitos a los que hice alusión al comienzo de este video, de esta charla. Ahora, también hay posibilidad de trasladarse a Colpensiones cuando estoy en un fondo privado y me afilié a ese fondo privado sin la suficiente información. Recordemos que los fondos privados tienen como obligación, no solo los fondos privados, ¿sí? Los fondos de pensiones, al ser considerados entidades financieras, tienen unas obligaciones y unos deberes. Deberes de buen consejo, de suministrar información completa, veraz y oportuna. Entonces, cuando esos fondos de pensiones no cumplen con esas obligaciones o con esos requisitos, pues, ¿qué debe hacer el juez? Declarar que esa afiliación que se realizó en el fondo privado no cumple con los requisitos y por tanto no cumple o no produce efectos. Eso se llama la ineficacia de la afiliación. Entonces,
Por regla general, no se pueden trasladar faltándole menos de 10 años, ¿sí? Pero si yo ya excedí esa edad, me puedo trasladar si tengo 750 semanas al 1 de abril del 94, esto es, si cumplo con transición. Pero también me puedo trasladar si me afilié al fondo privado sin la suficiente información. Entonces, uno inicia un proceso judicial para que sea el juez el que declare la ineficacia de la afiliación. Y como consecuencia de esa ineficacia de la afiliación, retorno nuevamente a Colpensiones. Entonces, esos son los requisitos que se requieren para trasladarse entre uno y otro régimen. Y también para trasladarme entre fondos privados. Bueno, cuando estamos hablando de la ineficacia de la afiliación, pues tendrás que adelantar pues como todo el trámite por vía judicial en caso tal de que no te dejen hacer ese cambio. Pero entonces cuando hacemos el intento de traslado, ese lo radicamos ¿dónde? En el fondo de pensiones donde la persona ya se encuentra o al fondo de pensiones donde se pretende llegar. Listo, doctor, es muy importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque actualmente existe la doble asesoría, ¿sí? Entonces, uno debe ir al fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado. Entonces, si yo estoy en un fondo privado, voy al fondo privado y solicito una asesoría, ¿sí? Y después voy al fondo al cual deseo trasladarme, que en este caso sería Colpensiones. Voy a Colpensiones y solicito una asesoría. Eso es lo que se conoce como la doble asesoría. Una vez se realice la doble asesoría, yo ya tomo la decisión de trasladarme. Entonces me dirijo al fondo al cual deseo trasladarme y radico mi formulario de afiliación. Pero es requisito indispensable contar con esa doble asesoría para efectos de efectuar el traslado a Colpensiones. Sin el cumplimiento de ese requisito, muy seguramente no me van a aceptar la afiliación. Y eso surge pues en virtud de las obligaciones y deberes que tienen las entidades financieras, que en este caso los fondos de pensiones cumplen con esa condición. Por acá nos dice John Ernesto, dice, ¿qué pasa con los que somos militares, trabajamos 10 años y salimos a la vida civil a trabajar en un empleo civil? ¿Qué pasa con los 10 años que trabajé en el ejército? Ya que es un sueldo asignación. Correcto, sí, señor. Entonces, hay que verificar en qué tiempo fue que se prestó ese servicio, ¿sí? Dependiendo del tiempo en el que se prestó, uno tendrá la posibilidad de solicitar un bono. ¿Para qué? Para que ese tiempo sea tenido en cuenta al momento de reconocerle o pagarle la prestación económica que haya lugar. Entonces, ahí la persona puede acudir directamente al Ministerio de Defensa, al Ejército, solicitar el bono, que en este momento eso se expide a través del CETIL, y con ese certificado electrónico de tiempos públicos laborados, lo anexa, lo aporta al fondo de pensiones y el fondo de pensiones procede obviamente a incluir esos periodos y a reconocer la prestación a que haya lugar. Bueno, doctor Camilo, ¿qué nos falta para terminar de entender ese tema del traslado de los fondos de pensiones? Doctor, aquí es muy importante tener presente algo, ¿sí? No para todas las personas resulta malo estar en un fondo privado, ¿sí? Uno no puede satanizar los fondos privados. Hay algunas personas a las cuales les benefician. Entonces es muy importante eso, estar informados, estar asesorados antes de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que les conviene más estar en un fondo privado, como aquellos que nunca se van a pensionar, como aquellos que cotizan por un salario mínimo, aquellos que de pronto no pueden tener ningún tipo de beneficiario, ¿sí? Eso les podría beneficiar un fondo privado, pero hay otras personas que no les beneficia, sino que por el contrario, lo mejor para ellos es estar en Colpensiones. Entonces yo creo que es muy importante eso, tomar una decisión informados, asesorados y obviamente una decisión que resulte en beneficios para su futuro. Eso sería como lo importante. También es muy importante, doctor, que al momento de efectuar el traslado entre fondo público y fondo privado y viceversa, verificar la historia laboral, ¿sí? Antes de efectuar ese traslado, verificar que mi historia laboral esté completa. ¿Para qué? Para que de pronto no se me vayan a extraviar o perder semanas con ese proceso de traslado, ¿sí? Es muy importante eso y eso a veces se presenta, que como se efectúan traslado, desaparecen 50, 100 semanas. Entonces, antes de efectuar el traslado a un fondo público o a un fondo privado, es bueno verificar que mi historia laboral esté completa, ¿sí? También que es importante tener presente en esto, doctor, que ya la persona que esté pensionada ya no se puede trasladar a Colpensiones, ¿sí?
ya no es posible que regrese a Colpensiones. ¿Por qué? Porque obviamente ya está disfrutando de una prestación económica, y el hecho de disfrutar de esa prestación económica pues significa que está convalidando esa afiliación que efectuó en su momento al fondo privado. Entonces, eso también es muy importante tenerlo presente al momento de efectuar un traslado a Colpensiones o a un fondo privado. Eso es, doctor, lo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Al momento de efectuar un traslado. Recordemos que ese traslado, como ya lo manifesté, es libre y voluntario, ¿sí? ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. No puede ser impuesta ni por el empleador ni por el fondo privado, porque obviamente si se presentan ese tipo de situaciones, pues hay un vicio del consentimiento, hay una fuerza o un error, ¿sí? Si a mí el empleador me obliga a que me voy a afiliar en un fondo privado, pues esa decisión va a estar viciada y por tanto se podrían iniciar algún tipo de acción judicial en contra del empleador y para lograr obviamente que ese consentimiento pues no tenga validez. Bueno, muy clara su información, doctor Camilo. Si usted está interesado en una asesoría con el doctor Juan Camilo Medina, nos puede contactar al 301-322-9007 indicándonos que desea agendar una cita con el especialista en derecho laboral y de la seguridad social. Un saludo también para Maggi, que nos acompaña a esta hora, a Marta, a Luz Marina y a todos y cada uno de ustedes que se han conectado en esta transmisión del día. Doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Germán, con mucho gusto y espero estar en una próxima. Claro que sí, un feliz día para todos y cada uno de ustedes. No olviden darle like, compartir y suscribirse al canal.